iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes diocesanos, amigos de su programa La Voz del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, y que pueden también ustedes ver en los canales de las redes sociales de la diócesis de Sincelejo a horas diferentes de la programación de la emisora. Nos encontramos en los temas o encuentros de preparación para la llegada del Santo Padre a nuestra patria, Colombia, y a nuestra región Caribe. Y habíamos comenzado en el pasado programa el encuentro número 10, Sembremos en el encuentro la alegría del perdón. Habíamos dicho que 3 palabras, o incluso 4, hacen parte de este título, cada una con su valor, cada una con la necesidad de que profundicemos en su significado y podamos desarrollar con ellas un programa en que concretemos lo que se ha venido diciendo sobre el perdón, la reconciliación, la reconstrucción de nuestra patria, de nuestra familia, de nuestro entorno. Se trata de que valoremos el don del perdón como camino y disposición necesaria para favorecer el encuentro con Dios y con los hermanos, y en este encuentro podamos entonces reencontrar la alegría de la fraternidad, la alegría de la amistad con Dios y con nuestros semejantes, especialmente aquellos más cercanos a nosotros. Vamos entonces a disponernos para vivir este rato de encuentro, pero a la vez de oración, de reflexión, de preparación. Vamos a prepararnos, ya sabemos de memoria, hagamos juntos la oración de preparación para la venida del Santo Padre a Colombia, oración que nos ha dado la Conferencia Episcopal de Colombia para que la recemos en todo el país durante estos días de preparación. Oremos. Con nosotros y verás a los hermanos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a partir hoy de un texto que es muy conocido y ocupa casi todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, capítulo 15 que a su vez está todo dedicado al tema de la misericordia. Por tanto, fue objeto de nuestra profundización, de nuestra catequesis, de nuestra oración, de nuestra lección divina durante el año de la misericordia, que todavía conservamos en nuestro recuerdo como una experiencia inolvidable que el mismo Papa Francisco ha querido para toda la Iglesia y nos ha ayudado ciertamente a recuperar valores muy grandes, muy significativos del Evangelio y de la vida cristiana. El Papa ha querido recordarnos que el corazón del Evangelio es la misericordia y que por tanto el corazón de la vida cristiana es la misericordia. Y hoy nos tropezamos de nuevo con este relato del capítulo 15, versículos 11 al 32, el relato
conocido como parábola del hijo pródigo, pero que en realidad no hace tanto énfasis en el hijo que despilfarra lo que el padre le ha dado casi que a las malas porque él se lo exigió, sino que es más bien la parábola del padre, que es la figura central, y en el mismo texto del Evangelio de San Lucas justifica el hecho de que Jesús narra esta parábola a propósito de que había algunos que juzgaban a los demás y sobre todo juzgaban a Jesús por comportarse de esa manera, acogiendo a los pecadores, juntándose con ellos, comiendo con ellos, y el Señor tiene que explicarles, es que mi Padre también es así, y por eso pone esta parábola del Padre misericordioso, que tiene 2 hijos y que les ofrece las mismas oportunidades a los 2, pero solamente uno de ellos tiene la experiencia de la misericordia y el cambio en su vida es radical. En cambio el otro no quiere tener esta experiencia, no se abre a la misericordia y su vida es rígida, es fuerte, no ha disfrutado porque no ha querido y le parece que está sometido a la esclavitud, que su padre no es su padre, sino un tirano que lo esclaviza. Pues bien, escuchemos este texto del Evangelio de San Lucas que realmente vale la pena volverlo a escuchar de nuevo y que viene muy bien para este tema del perdón que empieza a cobrar centralidad en este nuestro segundo encuentro del tema 10º. Sembremos en el encuentro la alegría del perdón. Del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Revisemos el texto para encontrar algunos detalles que nos pueden ayudar. ¿Qué situación provoca la separación entre el hijo menor y su padre? ¿Cuáles son los sentimientos con los que regresa el hijo menor a la casa del padre? ¿Cuál es la actitud del padre al momento de reencontrarse con su hijo arrepentido?
¿Cuáles son los signos externos que revelan la alegría del Padre? ¿Qué podemos decir del hijo mayor que se quedó en la casa, pero no acoge con alegría a su hermano? Vamos a profundizar entonces en el tema del perdón. La alegría se vincula al perdón. Es que la experiencia del perdón genera en quien lo ofrece y en quien lo recibe un gozo indescriptible. Cuando uno perdona o cuando uno es perdonado, siente como si le hubieran quitado un peso de encima. Se siente realmente revivir, porque aquella situación en la que se vivía antes del perdón, en la ofensa, en el recelo, en el deseo de venganza, en el resentimiento, genera mucha zozobra, quita el sueño, quita la paz. Cuando se da el paso del perdón, tanto el que lo da como el que lo recibe experimentan un gozo indescriptible, un júbilo y una sensación de bienestar en el que toda la persona se siente involucrada, se siente realmente efusiva, ha dado un paso trascendental en su vida. Es que el perdón libera no solamente al que es perdonado, sino al que perdona. Y por eso dispone al uno y al otro a una relación fraterna. Ya desde el Antiguo Testamento se introduce un límite a la venganza con la norma del talión. A nosotros nos suena duro que la ley del talión diga ojo por ojo, diente por diente, moretón por moretón, pero en el fondo era una limitación, porque la venganza normalmente cobra el doble o el triple o mucho más de lo que me han hecho. Cuando la ley dice no quites más de lo que a ti te quitaron, está limitando a un punto, digamos, mucho más moderado el deseo de venganza. Por eso, en la ley del talión se está prohibiendo el odio, la represalia y el rencor. Y ciertamente que la ley del talión no es perfecta, pero busca ciertamente mejorar las relaciones con el prójimo. El libro del Eclesiástico nos presenta un nexo entre el perdón otorgado por el hombre a su hermano y lo que éste pide a Dios. Perdona a tu prójimo el agravio, dice el libro del Eclesiástico. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? De un hombre como él, piedad no tiene, y pide perdón por sus propios pecados. El que solo es carne guarda rencor, ¿quién obtendrá el perdón de sus pecados? Capítulo 28, versículos 2 al 5 del Eclesiástico. De aquí se concluye que la base de la plena y verdadera alegría nos la brinda Dios y surge de su perdón y de que nosotros podamos ofrecer a los hermanos y podamos posibilitar el reencuentro con ellos, restableciendo la comunión, signo de verdadera fraternidad. La respuesta del Padre en la parábola del Padre Misericordioso sugiere que éste ha reflexionado profundamente acerca de la ruptura, ha afrontado con esperanza el dolor de la pérdida, ha curado con confianza la herida del abandono y ha cambiado por alegría la tristeza paternal. Su gozo no es un gozo momentáneo, inmediato, en el que ve llegar a su hijo, sino es aquella preparación que inició el mismo día en que se marchó, porque respetó y aceptó la libre determinación de un hijo. Le entregó su herencia y lo dejó ir, pero lo esperaba, y por ello estaba dispuesto al reencuentro. La imagen de este padre de la parábola nos presenta a un Dios que no es tirano, ni dictador, ni autoritario, ni sobreprotector, ni prepotente. Nos muestra el camino, nos da una herencia, nos deja libres para que escojamos nuestro destino y nos ofrece permanentemente su perdón. Es que la misericordia es incondicional. Al regreso del Hijo, su deseo de perdón se manifiesta antes de que el Hijo pueda expresar el discurso que había preparado. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se le echó al cuello y lo besó efusivamente. Tratemos de reproducir esta imagen en nuestra mente. El hijo que viene asqueroso, maloliente, mal vestido, mugroso y sobre todo con una tristeza infinita por el fracaso de su vida. Imaginemos ahora al padre, un anciano de barba blanca que camina ya inclinado, pero que aún así corre como puede y besa a su hijo sin esperar que el hijo le diga nada. Y lo besa, aunque venga maloliente y sucio y de mal aspecto. Esto se trata de un amor gratuito, efectivo y afectivo, que brota de manera rebosante del corazón de aquel que solo espera ser correspondido. Para que tal respuesta sea posible es fundamental
devolverle al hijo la prenda más sagrada que había perdido, la dignidad. El vestido, el anillo y las sandalias eran precisamente el signo de la dignidad devuelta a aquel hombre que la había perdido. Es importante recordar que siempre podemos volver a nuestro Padre porque Él es la fuente de nuestra dignidad, de nuestro perdón. Aquí radica la convicción expresada ya en el libro del Génesis: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta es nuestra dignidad que perdemos en el pecado, pero que Dios nos restituye en el perdón. El apóstol San Pablo nos dirá: nuestra alegría se basa en el amor del Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo, que por el Espíritu Santo nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es un sentimiento artificialmente provocado ni un estado de ánimo pasajero. El amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo, que nos ha invitado a entrar en su reino. El perdón auténtico que nace del corazón aniquila la división entre personas y de extraños hace hermanos. Y así otorga una alegría verdadera. Ya habíamos hablado de la alegría. Y restablece la comunión rota por el pecado. Este perdón genera la alegría, y la alegría se genera en el reencuentro, expresada aquí en la fiesta que ofrece el Padre con motivo del retorno de su Hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que se había perdido y ha sido encontrado. Es una fiesta realmente que supera toda expectativa. El Hijo no se esperaba ese recibimiento, no se esperaba ni siquiera ser reconocido como hijo, sino como un obrero, un peón que venía a pedir trabajo a la casa de su padre, mendigando un pan como recompensa por su trabajo. El regreso es celebrado con tal magnitud porque a través de este signo se hace visible un proyecto que hay en Dios, el proyecto de la salvación. Por eso la conclusión que saca San Lucas es muy importante también para nuestro tiempo. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Este es el trabajo incesante de Cristo en el mundo, que no deja lugar a dudas sobre el propósito de que todos gocemos del encuentro definitivo con Él en el cielo, porque allí se hará plena nuestra alegría. El cielo, efectivamente, es definido como alegría plena, como felicidad total. Y nos dirá San Pedro en una de sus cartas: no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos suponen, sino que Dios está usando de paciencia con ustedes porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Qué bonito está esta convicción. Dios espera pacientemente que yo me convierta, que tú te conviertas. Dios no quiere que alguien se quede sin la conversión. Pero qué duros somos a veces nosotros para convertirnos, y cuánta dureza experimentamos en otras personas que rechazan a Dios, rechazan su perdón y rechazan su misericordia. Así como Dios nos ofrece su perdón y nos restablece en la comunión, así mismo estamos llamados a ofrecer este mismo don a los que están a nuestro lado. Cada hermano ha tenido una historia que no puede ser ignorada por el otro. Cada quien debe ponerse en el lugar del otro para comprender su realidad y para responder de manera afectiva a sus necesidades. Muchas veces hay que dejar de lado nuestras razones, nuestra rigidez, cosa que no le pasó al hermanito mayor. El Padre sí que lo hizo. Ese Padre era bueno. Sale en busca del que está perdido, le ofrece su perdón y hace posible un gozo indescriptible en el reencuentro con el Hijo. La parábola de este Padre bueno deja abierta la pregunta por si existió o no un reencuentro entre hermanos, y este es precisamente el desafío que hoy nos toca afrontar. Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos gestos, obras y caminos de reconciliación, de amistad, de cooperación, de integración. Pero esto no es posible si no se da el perdón. La iniciativa es de Dios, que viene a buscar nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria reconciliación con el hermano. Nada dará más alegría al Padre que ver a sus hijos sumergidos en un abrazo, celebrando en torno a una sola mesa esta oportunidad de volver a estar juntos. Recordemos aquella escena en el libro del Génesis, cuando se produce el reencuentro entre José y sus hermanos. Llanto y un abrazo eterno entre hermanos. Ya no hay lugar a los malos recuerdos, ni a la venganza, ni al dolor de haber obrado mal.
todo se ha recompuesto. Pensemos ahora en nuestra Colombia querida, en nuestra costa, en nuestro departamento, en nuestra diócesis. Estamos llamados a volver a darnos la mano, a abrazarnos incluso con quien nos haya hecho mal y por tanto a conceder el perdón al otro, así como Dios nos lo ofrece permanentemente cuando se lo pedimos. Es hora de que dejemos el pasado atrás, no lo recordemos más, sino es para mirar nuestra pobreza frente a la obra inmensa de Dios. No miremos atrás con dolor, miremos atrás con esperanza, porque así podemos mirar hacia adelante con optimismo. ¿Y qué es mirar hacia adelante con optimismo? Es comenzar a reconstruir entre juntos, el que era mi enemigo y yo, una nación reconciliada y en perdón, en la que nos volvamos a encontrar como hermanos y alcancemos la alegría que Dios nos está brindando. Dejemos atrás la idea de que solo algunos deben pedir perdón o de que yo no tengo de qué pedir perdón. A propósito de esto, el Papa Francisco nos recuerda que ante todo, ante Dios somos pecadores y necesitados de perdón todos. Jesús de hecho nos ha dicho, no juzguen. La corrección fraterna es un aspecto del amor y de la comunión que debe reinar en la comunidad cristiana. Hemos de servirnos los unos a los otros, hemos de ayudarnos a dar fruto los unos a los otros. Y para eso es necesario corregirnos mutuamente. Dejar que el hermano me corrija, corregir sin sentir vergüenza al hermano porque es mi hermano. Y siendo mi hermano yo no puedo permitir que esté equivocado, no puedo permitir que se pierda. Por eso corregir a los hermanos es un servicio y es posible y eficaz solamente si cada uno se reconoce pecador y necesitado del perdón del Señor. Esta corrección es fruto del amor, no fruto del juicio. Por eso se hace en el ámbito de la caridad. La misma conciencia que me hace reconocer el error del otro me invita a que me revise yo, porque probablemente también me he equivocado. Y si yo me he equivocado, y si yo no soy perfecto, no tengo ninguna autoridad para juzgar al que no es perfecto y al que se equivoca. Si logramos tomar conciencia de estas verdades y las ponemos en práctica, podremos estar seguros de que nuestras vidas cambiarán y contribuiremos en gran medida a la paz de nuestro país. Así que constituyámonos en sembradores de perdón para que haya alegría y haya más perdón y haya más alegría. Estaba perdido y ha sido hallado. Que se diga de nosotros esto y que nosotros podamos decir esto de nuestros hermanos que se habían perdido, pero los hemos encontrado. Y este reencuentro produce en nuestros corazones sentimientos nobles y mucha alegría. La coyuntura que estamos viviendo en nuestro país demanda de cada uno de nosotros manifestaciones concretas y verdaderas de alegría y el propiciar reencuentros en nuestra sociedad. No podemos permitir que la desesperanza, los malos recuerdos, el odio hacia alguien y la violencia nos distancien del perdón y de la comunión con los hermanos. ¿Por qué no vamos a entrar también nosotros en este río de alegría? Así pues, como discípulos misioneros, preparémonos para la visita apostólica del Papa a nuestro país, sintiéndonos llamados a sembrar alegría en nuestros encuentros en la vida cotidiana, con la familia, con los amigos, con el ambiente de trabajo, con el ambiente social y especialmente en las celebraciones de nuestra iglesia. No miremos con el rabo del ojo al otro, que no sea un desconocido para nosotros. Demos pues el primer paso y convirtámonos en sembradores de la alegría y del perdón en el reencuentro con los hermanos. Preparémonos entonces de una manera efectiva con alguno o con todos los siguientes compromisos. Primero, acercarnos al sacramento de la reconciliación, ir a la casa del Padre a pedir perdón a nuestro Padre. Probablemente nos pase como al hijo de la parábola. Dios nos estaba esperando y corre presuroso a nuestro encuentro para abrazarnos, acogernos y devolvernos nuestra dignidad. Y de esta experiencia de perdón con Dios tiene que brotar entonces la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido y el perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Y como última actividad, también posible, aún es tiempo, porque estamos a un poco menos de 15 días de la llegada del Papa, invitemos con alegría a amigos, conocidos y compañeros de trabajo a participar en esta o en otras actividades de preparación y sobre todo a participar, si no de cuerpo presente, sí por lo menos a través de los medios de comunicación,
en todas estas jornadas de encuentro con el Santo Padre. Y ahora, movidos por el Espíritu Santo que hemos invocado, y después de haber realizado estos temas de preparación al encuentro con el Papa que viene a confirmarnos en la fe, renovemos nuestro bautismo y entreguemos una vez más nuestra vida al Señor. Renunciemos, como el día de nuestro bautismo, a todo lo que nos aparta de Dios, a todo lo que nos aparta del amor a los hermanos, y afiancemos nuestra fe en Dios. Creamos más en Jesucristo, Hijo del Padre, creamos más en el Espíritu Santo, creamos en la Iglesia Católica y en la comunión de los santos, creamos en el perdón de los pecados que hemos recibido por el bautismo y después del bautismo a través del sacramento de la reconciliación. Vamos a orar con la oración preparatoria a la visita del Santo Padre a nuestra región Caribe. Hagámosla juntos con mucha devoción. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Qué alegría haber estado durante estos encuentros que estamos culminando de preparación para la venida del Santo Padre. En el próximo encuentro estaremos haciendo un recuento de los puntos más importantes de esta preparación, resaltando aquellos caminos que se nos han propuesto y que podemos emprender y reemprender y continuar emprendiendo durante los próximos días para que el primer paso que vamos a dar con el Papa sea un paso bien dado y podamos dar con firmeza los pasos que siguen. Queridos hermanos, mi Dios los bendiga, bendiga sus familias, bendiga sus lugares de trabajo, bendiga su vecindario, bendiga sus actividades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.